Hola, el día de hoy vamos a leer este relato que se llama Mi nombre es Richard Clement, escrito por Adriana Salas. Nací en la ciudad de León hace 33 años. Mis padres emigraron a esta ciudad desde su pueblo natal, un rancho en Zacatecas llamado La Jaula de Abajo, pues ahí no había nada para ellos más que pobreza. Soy licenciado en literatura y letras, y aunque al graduarme creí que sería un célebre escritor, no he conseguido más que estar brincando de un mísero trabajo a otro. Y así seguiría, pero me acabo de dar cuenta que no me estoy haciendo más joven. Además, mis padres, ya cansados de mantenerme en su casa, me han enviado a un viaje a la jaula de abajo. Quieren que les ayude a cuidar de mi abuelo mientras mi tía viaja a Estados Unidos a arreglar sus documentos migratorios. No quiero ir, pero no tengo más remedio. Viernes 13 de enero. Acabo de llegar al rancho esta mañana. Mi tía me recibió con un delicioso pozole de puerco. Me dio todos los pormenores y me dejó las indicaciones para cuidar a mi abuelo, que ya rebasa los 85 años. Por fortuna, es un viejo fuerte que aún se vale por sí mismo. No me resultará muy difícil esta tarea. Desde que era niño no los veía, así que no los recordaba muy bien. Aquí todo está demasiado tranquilo. El rancho completo es apenas del tamaño de una colonia en León. Solo tiene 2 calles anchas que son las principales. Gracias a Dios tienen internet y señal de teléfono. Lunes 16 de enero. El fin de semana estuvo bueno. Mi tía se fue a Texas el viernes por la tarde y su esposo preparó una carne asada de improviso en el corral. Solo estuvimos él, su hijo Pablo, mi tío Guadalupe, quien vive con mi abuelo y yo. Hace mucho que no me daba un festín tan abundante. Comí hasta casi vomitar. Y ni qué decir de las cervezas que parecían salir de un barril sin fondo. Esta es una vida a la que muy fácilmente me podría acostumbrar. Jueves 19 de enero. Me muero del aburrimiento. El cuidado del viejo es apenas darle de comer, almorzar y cenar en la cocina de mi tía, y asegurarme que se tome sus pastillas para la hipertensión. El abuelo camina desde su casa, que está a la vuelta, y a veces ni eso debo hacer porque viene el tío Guadalupe por la comida, cuando mi abuelo se siente cansado. El primo Pablo es, irónicamente, un gamer que se la vive encerrado en su cuarto, por lo que casi no hablamos, y aunque lo hiciéramos, dudo mucho que coincidiéramos en una buena charla. A mí eso de ser vicioso de los juegos me parece una cosa repugnante. En fin, para no hundirme en el tedio me pongo a leer, a escribir mis cuentos y a tratar de darle continuidad a mis novelas que ya llevan años inacabadas. Aunque me cuesta mucho concentrarme porque me distraen muchos pensamientos. ¿Cómo puede esta gente sobrevivir aquí? ¿Por qué no se largan de una buena vez a la ciudad más cercana? ¿Algún día tendrán una librería decente aquí? Sábado 21 de enero. He estado aquí apenas una semana y me siento como si hubiera pasado un siglo. En verdad pude percibir que el tiempo se ralentiza, que hasta el viento sopla más lento y el sol camina más despacio. Encima no hay gente de mi edad con quien socializar. Dicen mis parientes que la mayoría de las casas están solas porque sus dueños viven en el norte y solo vienen de visita en las fiestas decembrinas. Pero hoy descubrí algo que me llamó mucho la atención. Estaba en casa de mi abuelo. Él divagaba sobre recuerdos confusos, cuando empezó a hablar de un hombre que había llegado hacía mucho tiempo a vivir entre ellos. Dijo que era un gringo muy gente que se interesaba sobre todo por escuchar las historias de los ancianos, que pasaba largas horas recorriendo el rancho en una andanza parsimoniosa, que a veces se detenía un rato en medio de la calle solo para contemplar las casas más viejas, que luego desapareció y ya nunca más lo vieron por el rancho, pero que saben que aún vive en el cerro de San José de Bernabé, a unos pocos kilómetros de ahí. Domingo 22 de enero. Hoy en el almuerzo le pregunté a Pablo todo sobre el rumbo de San José de Bernabé, con toda intención de seguirle la pista al gringo extravagante. Por fortuna, mi primo es un tonto bien intencionado y tiene el encargo de asistirme en todo lo que yo necesite, así que me llevará esta tarde en la moto a explorar esos rumbos. También le pregunté por el extraño, pero no supo decirme nada. Aún es joven y supongo que él no alcanzó a conocerlo, o era aún muy pequeño para recordarlo. El cerro de San José de Bernabé es enorme. Tardamos por mucho 20 minutos en llegar, y realmente es un lugar desolado. Dimos varias vueltas en la moto y pasamos algunas cercas, pero al llegar a otra que parecía estar puesta más recientemente, me dijo que ya desde ahí era propiedad privada.
Dijo que antes de que llegaran los narcos pudiéramos haber entrado sin problemas, pero ahora, si pertenecía a alguno de ellos nos iban a sacar a balazos, así que mejor regresamos. Yo estaba seguro de que no era propiedad de los narcos. Martes 23 de enero. Pablo y mi tío salieron a Fresnillo por unas refacciones para su tractor y a traer algunos víveres aprovechando el viaje. Tardarán todo el día, así que tengo tiempo después del almuerzo para ir al cerro a buscar al gringo. Este asunto me tiene muy intrigado. No dejo de pensar en él. Es casi como si me llamara. Tomé la moto y a duras penas pude llegar porque no soy tan experto en ella como Pablo. Abrí la cerca que se negó a cruzar mi primo y aún tuve que recorrer unos 2 kilómetros antes de alcanzar a ver una pequeña cabaña en medio de la nada. Solo la rodeaban algunos matorrales secos. Un perro muy bravo salió a recibirme y casi me mata del susto. Enseguida un hombre alto de cabello rubio y ojos azules en sus 50s llamó al perro por su nombre para que no me atacara. Debió parecerle muy extraña mi presencia, pero para mi sorpresa me invitó a continuar hasta el porche y se dispuso a hablar conmigo. Me preguntó en un torpe español quién era y qué quería, pero hizo especial hincapié en cómo supe de su existencia. Pensé en mentirle diciéndole que era del rancho, pero ese hombre tenía la facha de ser alguien que sabía mucho. Me recordó a mis maestros de filosofía con sus miradas arcaicas y con esa perspectiva de escuchar solo para confirmar algo que él ya intuía. Así que le dije toda la verdad. Me dijo que si era nieto de don Isabel, entonces debía ser un buen muchacho. Eso me abrió las puertas a su confianza y entonces me introdujo a su hogar. Era un espacio magnífico. Todo era de madera fina. Tenía varias estanterías forradas con bellos lomos de libros. El gringo tiene todo para vivir una vida cómoda y feliz. Yo diría que hasta con ciertos lujos. Cuando me había instalado en su sillón, le conté mi infortunada vida y cómo terminé varado ahí. A él pareció interesarle mucho y este fue el motivo por el cual se abrió conmigo y me comentó que él era escritor. Me mostró el estudio donde se sentaba a escribir y al entrar pude percatarme de que no era cualquier escritor. Era el aclamado Richard Clement, el autor de varias novelas de suspenso, que eran alabadas por las descripciones tan nítidas del ambiente y de los personajes. Por considerarla su literatura barata y hueca, nunca leí ni una de ellas. Sin embargo, sabía que varios de sus títulos eran bestsellers. Y ahora me encontraba ante él, y tuve que observar con bastante recelo que esa era la vida que yo anhelaba tener. Después de una larga plática, llegó la hora de regresar a casa de mi tía, pues ya eran casi las 4. Me despedí sabiendo que tenía que volver, y esta vez sería para quedarme. Desde que lo conocí, aumentó mi interés en saber más sobre él. ¿Cómo un extranjero había triunfado en este rancho olvidado de Dios? ¿Por qué vivía como un ermitaño en un lugar donde nunca podría gastar todos sus millones? Pero sobre todo me preguntaba, ¿cómo puedo lograr lo que él ha conseguido? No pude responderme a ninguna de mis preguntas, pero lo que sí es seguro es que regresaré a casa de Richard Clement a encontrar todas las respuestas. Segunda parte. Enero 29. Mi tía nos llamó para avisar que se tendrá que quedar en el país vecino algunos días más para que le otorguen su green card. Eso me beneficia porque tengo más tiempo para realizar mis planes. He estado visitando a Richard Clement. Mi fascinación por su arte le ha encantado y pasamos tardes enteras conversando sobre sus historias, su inspiración y sus libros. Pero he logrado ahondar un poco en la soledad de su alma y me confesó sin mucho esfuerzo que vive completamente fuera del mundo establecido. Me ha dicho que jamás se casó y no tiene familia primaria, que no tiene intenciones de volver a su país y que disfruta mucho de su vida en el aislamiento. No tiene ninguna necesidad de vincularse con nadie. Envía sus manuscritos por correo electrónico y hace muchos años que no ve a sus editores. Es un buen tipo. Me anima a seguir escribiendo y me dice que un día voy a triunfar como él, que solo es cuestión de tiempo. El otro día leí uno de mis cuentos, pero percibí que no le gustó, aunque fue amable y asertivo en sus comentarios. Me aconsejó pulirlo, darle más coherencia a mis personajes y más riqueza a las descripciones. Pasión, Donovan. Hazme sentir que escribiste todo esto no solo especialmente para mí, sino para imprimirle vida a tu imaginación u otorgarle un lugar físico a tus creaciones, para expresar lo que quisieras gritar y plasmar, tus sentimientos íntegros en el papel. Richard Clement también es un poeta. Lo admiro en serio, pero ya es demasiado tarde para arrepentirme. Esta es una oportunidad única y no la voy a desperdiciar. Febrero 5.
Mi tía volverá en menos de una semana, así que debo apresurarme. Hoy iré a ver a Richard para seguir averiguando todo sobre él. Parece que todo se ha resuelto dándome la ventaja. Hasta comienzo a creer en esas estupideces de que el universo está confabulando a mi favor. Richard quiso cambiar la rutina de charlas en el porche y quiso que fuéramos a pasear a su perro. Caminemos hasta la cima del cerro de San José de Bernabé. La vista desde ahí es impresionante. La descomunal estructura de piedra está muy por encima de las otras formaciones montañosas. Mi amigo quiso mostrarme uno de sus lugares favoritos. Nos sentamos en una saliente de roca que hacía de mirador y me dijo: siempre que me siento confundido subo hasta aquí. El solo contemplar esta vista y sentir este silencio pacífico me tranquiliza. Quise venir aquí porque desde que llegaste me he sentido algo turbado, como si tu llegada me anunciara algo que no sé. Tú has sido mi único contacto con la humanidad en los últimos 20 años, Donovan, amigo mío. Yo te agradezco la confianza, Richard. Qué bien que no me odies por sacarte de tu exilio, pero creo que lo necesitabas. Richard sonrió con su rostro noble y apacible. Así permanecimos un tiempo incontable callados, escuchando el sonido de las nubes y los matorrales. Febrero 8. Hoy tenía que ser el día. Después de darle de comer a mi abuelo, tomé la moto y me dirigí a continuar con mi acometido. Pasé las últimas 3 noches repasando cuidadosamente lo que tenía que hacer para que todo saliera bien. Hoy más que nunca, tenía que sentarme a escribir lo sucedido. Más que como un recuento, tenía que plasmarlo como un desahogo. Richard me recibió con la calidez de siempre y estuvimos platicando unos minutos sobre su último trabajo. Estaba contándome que estaba a punto de terminar su libro y que este sería el último que escribiría. Pensaba que ya había dado todo y no quería convertirse en un simple vendedor de historias vacías, presionado por los mercadólogos de la editorial. Aproveché para decirle que me gustaría volver a subir al cerro para que me siguiera contando sobre su decisión. Quizás hasta pueda persuadirte de privarnos de tus obras, Richard. Ya he tenido demasiado con mis libros, Donovan. Es tiempo de descansar y hasta he llegado a fantasear con la posibilidad de volver a la sociedad. Tal vez me está haciendo falta convivir, volver a la jaula de abajo y quién sabe, quizás hasta volver a mi país. El ser humano es impredecible y termina por cansarse de todo. Continuamos la conversación hasta que llegamos a la punta del cerro. Ya comenzaba a meterse el sol y una mezcla de colores cálidos era empujada por el manto gris que ya se extendía sobre nuestras cabezas. Richard no se sentó, para mi fortuna, en la saliente de la roca, sino que se quedó parado viendo embelesado la media naranja gigante que se perdía en el horizonte. No lo dudé ni un segundo. Estaba a solo 3 pasos de su espalda, así que tomé algo de impulso y lo empujé con toda mi fuerza al vacío. Ahora podrás descansar, amigo mío. Regresé con toda calma. El cerro de San José de Bernabé es tan alto que es imposible que alguien sobreviva a esa caída. Estamos tan lejos de la jaula de abajo y de cualquier otro vecino que el eco de su grito no alcanzó a llegar más que a mis oídos. Lo único que me perturbó un poco fue su mirada, primero de incredulidad y que luego se transformó en una resignada tristeza. Su perro me recibió con familiaridad porque ya me conoce, pero ha estado muy inquieto porque no ha vuelto su amo. Yo, por mi parte, he entrado triunfante a mi nuevo hogar. He acariciado cada relieve del maravilloso librero y me he preparado una taza de un exótico café de Etiopía y me he instalado cómodamente en su estudio. Regresaré a casa de mi tía más tarde para avisarle a ellos y a mis padres que me instalaré a vivir en Fresnillo, que he encontrado al fin un trabajo como historiador rural, por lo que tendré que salir con frecuencia. Esta sí es vida. Este escritorio de ébano con su silla colchonada es formidable. Estoy escuchando música de fondo desde las bocinas ocultas. La computadora en la que escribo este diario es la misma en la que están los manuscritos y la información que me darán acceso a todo el dinero. Hoy comienza mi nueva vida. A partir de hoy todo cambiará para el escritor fracasado que una vez fui. Mi nombre es Richard Clement. Y así termina este relato. Espero que les haya gustado y no olviden que me pueden ayudar mucho compartiendo y dando suscribir. Nos vemos en una próxima lectura de cuentos, relatos, historias aquí en el canal. Hasta la próxima. Adiós.